Pues nuevamente lo saluda aquí su amigo Enrique, aquí en TV Castillo Pesado. Hoy les voy a hablar de algo que es muy importante. Parece muy sencillo, pero es muy importante. Por ejemplo, cuando uno ora con Dios, ora, o no reza, porque rezar. Rezar quiere decir repetidas veces lo mismo. Entonces, orar es hablar con nuestro Padre. Entonces, ¿cuál debe ser exactamente el patrón de la oración? En el Padre Nuestro. Y Jesús dijo, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos y perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado lo que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno, o líbranos del mal. Esto está en Mateo 6, 9, 13. O sea, Jesús enseñó a los discípulos la estructura ideal para que pudieran orar. Por eso vemos que el Padre Nuestro es diferente en Mateo y en Lucas, es diferente. Su mandato no fue digan estas palabras repetidamente. Oigan, su mandato no fue digan estas palabras repetidamente. De hecho, Jesús dice que no hagamos oraciones repetitivas. Se lo vuelvo a leer, disculpe. De hecho, Jesús dice que no hagamos oraciones repetitivas. Eso está en Mateo 6, 7. Jesús dice, cuando ustedes oren, no sean repetitivos, como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. ¿Ya escucharon eso? Esto está en Mateo 6, 7. Y el Padre Nuestro está estructurado por 7 peticiones de la siguiente forma. La primera, debemos dirigir nuestra oración hacia el Padre, que es el Padre Nuestro. 2, alabarlo, o sea, santificado sea tu nombre, primera petición. Sumisión ante los propósitos de Dios, segunda petición. Venga tu reino, y la tercera, hágase tu voluntad. Pedir su proveeduría, hacerle peticiones. Cuarto, danos hoy nuestro pan de cada día. Luego pedirle perdón por nuestros pecados y también pedir, pues también nosotros perdonar a nuestros deudores. Cuarta, danos hoy nuestro pan de cada día. Quinta, pedir el perdón por nuestros pecados, como dije, confesión y perdón a nuestros pecados. La sexta, pedirle su guía. La sexta, no nos dejes caer en tentación. Y la séptima, pedir su protección. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Como veremos, este modelo de oración está dividido en 2 partes. La primera sección es acerca de Dios, de su gloria, su reino y su voluntad. La segunda parte es la dependencia que tiene el hombre de Dios, donde el Señor es quien nos provee, nos perdona y nos protege. Ahora lo veremos con mayor detalle. O sea, hablando del Padre Nuestro. Jesús nos dio el enorme privilegio de poder llamar a Dios Padre. Fíjese, Jesús nos dio el enorme privilegio de poder llamar a Dios Padre. Imagine usted las caras de los apóstoles cuando en aquella época no era permitido ni siquiera pronunciar el nombre de Dios en voz alta, mucho menos el llamarlo Padre. Eso era inconcebible. Por esta razón, hoy en día nadie sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios en hebreo. Y se debate entre cuál es el nombre apropiado, si es Yahvé o Jehová o Jehová. En el Antiguo Testamento Dios es llamado Padre solo 14 veces. Pero en el Nuevo Testamento tan solo Jesús lo llama Padre 70 veces. Como cristianos hemos sido adoptados como hijos de Dios y nos hemos ganado el privilegio de poder llamar Padre, o en hebreo Abba, en español tener la intimidad de hablarle de tú, con gran respeto. O recuerden que este privilegio de adopción nos lo dio Jesús, por lo que siempre debemos mantener la solemnidad en nuestras oraciones por respeto al Padre y a Jesucristo. Como hijos de Dios debemos escuchar su voz y obedecerla. Pero a todos los que creyeron en Él, o sea, en Jesús, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Eso está en Juan 1:12. El apóstol Pablo nos dice que el ser hijos de Dios no es algo en automático, o que lo heredaremos, no, o que está en nuestros genes, sino que es porque Jesús habita en nosotros, o sea, habita en nosotros porque nos arrepentimos, y por eso recibimos el privilegio de la paternidad de Dios, al tener el Espíritu de su Hijo en nosotros, y lo podemos llamar Padre. Entonces, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos, hijos adoptivos.
Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Romanos 8, 14, 16. Cuando llamamos Padre a Dios, estamos implicando la obediencia y el amor que le tenemos. Si Jesús nos dice que Él no está haciendo su propia voluntad, sino que la voluntad de su Padre, nosotros como hijos adoptivos, cuanto más debemos obedecerlo. La obediencia es una de las características de sus hijos, o sea, la obediencia a Dios es una de las características que tenemos que tener con Él. Y dice Jesús, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen, son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Está en Juan 14, 21, en el Nuevo Testamento. Y finalmente en esta cápsula dice Jesús, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de mi Padre, o sea, de Dios Padre, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Está en Juan 6, 38, y espero que les haya gustado esta cápsula, y los saluda como siempre Enrique Castillo Pesado.